Amén, mis amados hermanos. Ahora vamos a ingresar lo que es al tiempo del mensaje. Pero antes de ingresar a este tiempo, quiero leerles dos porciones de la Escritura. Una está en el libro de Isaías, en el capítulo 53, donde dice: Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudecido, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así es, mis amados hermanos. Y en el libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, nos recuerda Jesús estas palabras. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así es, mis amados hermanos. La fidelidad de Dios es incomparable realmente. No lo podemos medir con el pensamiento, porque son insondables sus pensamientos del Señor. Y en virtud de ello, mis queridos hermanos, tenemos el mensaje justamente titulado La fidelidad de Dios. Bien. Dios es fiel, queridos hermanos. Nosotros somos los imperfectos, los que le pagamos mal, no somos obedientes, y eso por nuestra propia naturaleza, ¿no? Que es caída. Entonces, quiero compartir con ustedes esta expresión de la palabra que dice la fidelidad de Dios. Bien, mis amados hermanos, como bien saben, el mensaje está basado en contexto, en un cuerpo y en una conclusión. La porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy es el Salmo 106, versículo 43 al 46. Y quiero compartirles esto, amados hermanos, porque creo que es necesario para nuestras propias vidas. Porque decirles que nuestro Dios es real. Cuando en su palabra Él te dice que nunca te dejará, nunca te desamparará, es cierto, amados hermanos. Lo he vivido. Por eso digo que Dios es fiel y grande es su misericordia. En la imagen que pueden ver a la derecha es cuando el rey David llama a mandar a Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, uno de los mejores amigos de David. Entonces David mandó a llamar a este hombre, y Mefiboset vivía en Lodebar con su nodriza, ¿no? Lastimosamente de pequeño tuvo un accidente, quedó lisiado de los pies. Y Lodebar, amados hermanos, es un lugar árido, es un lugar prácticamente inmundo, difícil de poder vivir ahí. Y bueno, esta persona llamada Mefiboset vivía en ese lugar. Y me hacía recuerdo a mi propia vida y de dónde Dios me rescató. Al rey David no le importó delante de sus súbditos abrazar a este hombre que se encontraba sucio, que se encontraba triste. Así Dios, amados hermanos, se acerca a nosotros, así como estamos.
Y qué maravilloso es recibir ese amor fraterno de Dios. Como contexto, mis amados hermanos, de este salmo, trata sobre los pecados de la nación de Israel, pero también contiene elementos de alabanza y también de petición. Bien, los pecados de Israel, amados hermanos. Si ustedes se ponen a leer este salmo, van a poder ver prácticamente un resumen de la nación de Israel. Pero mientras vas leyendo, vas a poder ver también tu vida, ¿no? Y quizás la vas a también tener reflejada. ¿Por qué? Porque acá podemos ver claramente el pecado de la rebelión en el Mar Rojo, ¿no? Cuando el Señor les rescata y cerca al mar, bueno, el pueblo de Israel siempre se ha rebelado contra Dios, ¿no? En este caso fue contra Aarón, contra Moisés. Y constantemente se quejaban. A pesar de haber pasado el Mar Rojo, que sus enemigos hayan quedado presos en semejantes aguas y que Dios los rescató. Y en el desierto comenzaron también a quejarse. ¿No les recuerda algo? En nuestra propia vida, amados hermanos, Dios nos ayuda, nos rescata y nos perdona nuestros pecados, nos bendice. Y aún así a veces nos quejamos. También podemos ver en esta porción de la Escritura el rechazo al liderazgo que Dios designó. Dios había designado a Moisés para esta tarea, ¿no? Y a su hermano Aarón. Pero Israel rechazaba ese liderazgo. Y ahí también, amados hermanos, me hace pensar que Dios pone a las personas para el servicio del pueblo. Y nosotros debemos honrar, respetar. Eso me hizo pensar también. Entonces, lastimosamente el pueblo de Israel cayó en ello, ¿no? Y cuando Moisés fue al monte a recibir los mandamientos del Señor, el pueblo hizo un becerro de oro, ¿no? Y se apartaron de Dios. Incluso Dios le dijo a Moisés que iba a destruirlos y que de Moisés iba a ser una nación grande. Pero ahí Moisés intercedió por el pueblo y Dios les perdonó. Y así hace Cristo con nosotros, amados hermanos, cuando nosotros somos desobedientes. Él intercede por nosotros. También van a poder ver el mal informe de los espías. Y eso lo está registrado en el libro de Números. Cuando Moisés conformó a unos jóvenes para que vayan a explorar la tierra prometida, fueron, vieron y volvieron con las noticias. Pero solamente 2 de ellos creían en las promesas de Dios. Y los otros dieron un informe totalmente desanimante al pueblo, diciendo que iba a ser difícil, que iba a ser imposible, que para qué hemos salido de Egipto, y etcétera, etcétera. Y Dios ahí se enojó. Y ese pueblo lastimosamente vagó 40 años. Y no confiaron en Dios. Hermanos, cuán importante es confiar en Dios en todo tiempo. Como dice Pablo, ¿no? He aprendido, cualquiera sea mi situación, a tener poco o a tener mucho. Y queridos hermanos, es necesario confiar en Dios, porque Él es fiel. Luego podrán ver también el pecado con Moab. Los israelitas se estaban mezclando con esta gente, ¿no? Donde prácticamente tenían relaciones con las sacerdotisas.
Y ahí se levantó un joven, ¿no? Fines, y él sacó una daga y bueno, hizo justicia. Y Dios le contó por justicia esa acción. Pero el pecado afecta, amados hermanos, no solo a una persona, sino también a nuestro entorno. Porque por causa de ese pecado, muchos israelitas estaban muriendo. Y de no ser por la acción de Fines, quizás iba a ser devastador. Luego se registra también el problema en Meribá. Ahí realmente le hicieron perder la paciencia a Moisés. Y por culpa de ese evento, digamos, de ese pecado, en vez de que Moisés hablara a la roca, la golpeó. Y la roca, amados hermanos, representa a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, con nuestras propias acciones, actitudes, hemos golpeado al Señor? Tremendo, ¿no, amados hermanos? Y bueno, por causa de ese pecado, de ese evento que fue suscitado, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Me imagino a este hombre allí en la montaña, mirando toda la tierra que Dios había prometido a los hijos de Israel, y de no poder entrar, ¿no? Pero por lo menos contempló esa tierra prometida. Y amados hermanos, cuando Dios ha prometido esta tierra a estos hombres, nunca les dijo que no iban a pasar por problemas, nunca. Pero siempre les dijo que iba a estar con ellos y que Él les iba a dar la victoria. Y eso me hizo pensar en mi propia vida, que cuando Dios nos abre puertas, amados hermanos, tenemos que luchar. Pero no luchar solitos, luchar con Él, pedirle su consejo, su guía, su ayuda. No es fácil, amados hermanos, pero estamos con Dios, con nuestro Jehová Nisi, nuestra bandera. También podrán ver, amados hermanos, en este salmo los tiempos de los jueces. Es decir, que el pueblo de Dios un tiempo estaba bien con Dios, otra vez se rebelaban contra Él, pero Dios mandaba libertadores, y mientras estos libertadores ejercían el rol, el pueblo caminaba bien. Después que estos libertadores o jueces faltaban al pueblo, el pueblo volvía a pecar. Entonces eran entregados constantemente a sus enemigos por sus propios pecados. Pero a pesar de ello, Dios siempre les ha provisto de su salvación. Podrán ver también lo que es la alabanza, amados hermanos. Y este salmo hermoso empieza con eso, ¿no? Porque Dios es bueno en gran manera, y dichoso aquel que honra a Dios en todo tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, cualquiera sea nuestra situación. Recuerden que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que aman a Dios. Pero también es necesario ser obedientes a Dios, honrarle con nuestra obediencia. Y luego podrán ver también la petición, donde dice: Señor, acuérdate de mí, sálvanos. Eso me hace recuerdo, ¿no? Cuando estamos en problemas: Señor, acuérdate de mí, ayúdame, te necesito. Y bueno, Dios acude, amados hermanos, no es indiferente, porque Él es fiel. Y como un último punto, van a poder ver que su misericordia permanece para siempre. Si ustedes, mis amados hermanos, revisan el libro de los Salmos, hay un salmo en el cual dice, en muchas fracciones de sus versículos: alabad a Jehová, porque Él es grande en misericordia, porque Él es bueno. Alabadle, 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 alabadle. Y eso a veces nosotros no lo tenemos presente. Y me hizo recuerdo a Jonás, cuando Dios había determinado que Nínive iba a ser destruido, y este varón no quería ir a predicar el evangelio. Pero Dios es soberano y Él tiene el control de todo. Y estas personas de Nínive quizás estaban en sus pecados por ignorancia, ¿no?
y porque no conocían a Dios, no conocían sus leyes. Pero Jonás conocía a Dios, sabía cómo Él obra, sabía que Dios les podía perdonar, pero él no quería. Pero Dios hizo su voluntad. Jonás fue en contra de su voluntad de él mismo, anunció la palabra y estaba esperando la destrucción del pueblo. Pero el pueblo escuchó la palabra, se arrepintió en su corazón y no vino el desastre para esas personas. Pero Jonás estaba esperando eso. Entonces, amados hermanos, ahí podemos ver que la misericordia de Dios es grande. Si nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido, su misericordia va a actuar en nuestro favor. Pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero, ¿no? Y en el hebreo, amados hermanos, la palabra fidelidad significa emuná, ¿no? Que es fidelidad, firmeza, confiable. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es firme, nuestro Dios es confiable, amados hermanos. Nunca se olviden de eso, que nuestro Dios es confiable 100%. A Él puedes contarle todo. No te escondas de Él y no escondas nada a Dios. Como dice un salmo, pon en Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bien, yendo a una porción del cuerpo de este mensaje, que es del Salmo 106, 43 al 46, nos dice lo siguiente: muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que le tenían cautivos. ¿No les hace recuerdo? Esto a mí me hace recuerdo a mi propia vida, amados hermanos. A pesar de algunas malas decisiones que he tomado en la vida, Dios ha permanecido fiel. Él ha sido misericordioso. Por eso no hay nada que yo pueda hacer para igualar su fidelidad. No hay nada que yo pueda criticar a Dios, porque Él es justo, Él es soberano. Y verdaderamente, como dice este salmo, muchas veces los libró. Podría decir, muchas veces me libró, pero yo también me rebelé contra su consejo. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con mi mente quiero agradar a la ley de Dios, pero con mi carne hago lo contrario. Y ahí podemos ver quién reina, amados hermanos, en ese momento, si el espíritu o la carne. Recuerden que el que esté en el espíritu hará las cosas del espíritu, y el que esté en la carne hará las cosas de la carne. Pero a pesar que nosotros estemos en desobediencia, como dice esta fracción, con todo él miraba cuando estaban en angustia y oían su clamor. Dios no es indiferente, amados hermanos. Realmente a Él le importamos. Él nos mira desde sus atrios y nuestra vida le importa, porque Él es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Y dentro de esta pequeña porción del cuerpo, queridos hermanos, en cuanto a la fidelidad de Dios, he podido ver dos aspectos, que es la misericordia y la gracia. Misericordia es el atributo esencial de Dios que refleja su amor y compasión hacia la humanidad. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Es un don,
Es decir, que es un regalo que no se puede ganar, que no se puede merecer, sino que se recibe por fe. Por eso dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios se acerca y te regala su salvación a través de Jesucristo. Por eso el día que tú has abierto tu corazón al Señor, a esa verdad de su Hijo Jesucristo, entonces Dios te obsequió la salvación, te dio su gracia, lo que tú no merecías, lo que yo no merecía. Qué tremendo, ¿no, amados hermanos? Asimismo dice, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Bien, en esta primera parte de este primer componente de misericordia, mis amados hermanos, quiero compartirles lo siguiente: que nuestro corazón por naturaleza es desobediente a Dios. Pedimos su ayuda, Dios acude y luego tendemos a desobedecerle. Como ha ocurrido, ¿no?, en el libro de Jueces, como se estaba comentando en este libro de Salmos en el contexto. ¿Qué nos dice en esta porción del versículo 3, del 9 al 12? Nos dice lo siguiente: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ya, Dios acudió al llamado, a la angustia que estaban viviendo. Escuchó ese clamor y envió a un libertador. Y bueno, ganaron la batalla porque el Dios estaba con ellos. Pero en el versículo 12, miren lo que dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente pecaron. Y a veces en nuestra vida es así, amados hermanos. Dios acude a nuestro llamado, a nuestro clamor, a nuestra angustia. Él responde, nos ayuda a superar muchas cosas en la vida. Pero nosotros como seres humanos, si no tenemos esa convicción de obediencia hacia el Señor, vamos a tender a desobedecerle. Nuevamente, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. Dios está atento a las oraciones de su pueblo. Él no se olvida de sus hijos. Él nos ama a pesar de su misericordia es eterna. Nosotros amamos con condiciones, amados hermanos. Amamos porque me ha hecho bien, porque me ha ayudado, porque he hecho esto, otro, lo aquello. Pero Dios nos ama a pesar de. Tengamos eso en mente, queridos hermanos. Y tratemos de amarle al Señor de todo corazón, correspondiéndole. Porque ¿qué nos dice este libro de Éxodo en el versículo 23 al 24 del capítulo 2? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, ¿no? Cuando Moisés huyó y había un rey que quería matarlo, este rey había fallecido. Y los hijos de Israel gemían, dicen, a causa de la servidumbre. O sea, realmente estaban sufriendo. Por eso clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, ¿no? Ellos elevaron esa angustia a Dios. ¿Cómo habrá sido su servidumbre en Egipto? Ha debido ser fuerte, queridos hermanos. Esa oración subió hasta los cielos, donde se encontraba Dios. Y dice la escritura en el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó
de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, Dios nunca se va a olvidar de ti. Nosotros sí tendemos a olvidarle. Y esto me hizo recuerdo en dos eventos en mi vida, ¿no? En mi familia. Cuando mi papá se encontraba en el hospital, no conocía a Dios y yo estaba preocupado por su salvación. Y caminando, hablaba con él y le pedía que le ayude, que se salve. Más que por su salud física, yo le pedía por su salud espiritual, porque yo sabía que cuando una persona fallece, muere, y si está sin Dios, se va a ese lugar de tormento. Y eso es lo que más me afligía. Y saben, amados hermanos, Dios oyó mi oración. Encomendó este oficio a una querida hermana, quien compartió el Evangelio, la palabra, y estaba ahí la esperanza de su salvación. Por eso digo, qué bueno es Dios. También cuando tuve que retornar de Santa Cruz, y mi mamá se encontraba delicada en el hospital y tienen que hacer una cirugía complicada, oramos a Dios, Dios nos escuchó y Él acudió. Él nos ama a pesar de, amados hermanos. Y también como ser humano, como persona, como hombre, le he fallado al Señor. No soy perfecto, pero trato de agradarle a Él. Me equivoco, pero recuerdo que Dios es misericordioso. Y como tal yo también tengo que responder a esa misericordia. Esto también es lo que les quiero compartir esta mañana. Que Dios nos ayuda y nosotros mínimamente deberíamos corresponderle de la misma manera y no olvidarnos de Él. La siguiente parte. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que les tenían cautivos. ¿Qué es eso, amados hermanos? Es gracia. Este pueblo con su rebeldía no se merecía eso. Se merecía el castigo. Esa era su retribución. Pero ¿qué hizo Dios? Que donde estos se encontraban cautivos, presos, hizo que ellos tengan misericordia de ese pueblo. Y eso es gracia, amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a Dios? Y muchas veces, en vez de recibir palo, castigo, Dios nos da gracia, nos ayuda, envía personas las menos pensadas, nos socorre, amados hermanos. Los pueblos de alrededor sabían quién era el Dios de Israel. Y debido a ello, muchos reyes tuvieron misericordia de ellos. Por eso, amado hermano, amada hermana, nunca niegues a Dios en tu vida privada, en tu vida personal, profesional. Si te da vergüenza decir que eres cristiano, bueno, qué pena, ¿no? Pero cuando tú vives o tratas de vivir la palabra de Dios, las otras personas van a verte y van a poder ver a Dios, a tu Dios, a quien tú sirves, a quien Él te ha rescatado del hoyo. Y ellos saben quién es tu Dios. Y como dice, ¿no? Debido a ello, muchos reyes tuvieron misericordia de ellos. En el libro de Esdras se registra este rey Altajerjes, que dio permiso para que Esdras pueda ir con Nehemías, con otras personas, al lugar de Jerusalén. Y miren cómo tuvieron misericordia de ellos. Y no por ellos mismos, sino por el Dios de ellos.
Por eso, el Dios a quien nosotros proclamamos, el Dios a quien nosotros predicamos, el Dios a quien nosotros tratamos de seguir sus mandamientos, es tu Dios. Y en esta parte, queridos hermanos, también les comparto, ¿no? Un día yo me encontraba en una situación complicada, difícil, pero tuvieron misericordia de mí. Se me abrió nuevamente una nueva oportunidad que yo no lo merecía. Pero Dios obró. Él obró, amados hermanos. Y simplemente lo recibí por gracia, lo recibí por fe. Y estoy muy agradecido. Y como tal, tengo yo también que tratar de corresponder al Señor, a su servicio, a su amor. Porque, queridos hermanos, al Dios a quien nosotros servimos no es un Dios de fantasía, no es un Dios de cuento de hadas, es un Dios real. Es un Dios que vive, es un Dios que está presente, no es un Dios ausente. Él te mira, te escudriña y te socorre. Justo estamos estudiando Isaías y una porción de Isaías del capítulo 54, versículo 8. Miren lo que dice. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Quién está hablando? Dios es el que está hablando. Por un momento de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Dígame si eso no es un sinónimo de gracia. Que Dios a nosotros no nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Él nos da su gracia. Y este es un atributo de Dios. Forma parte de su carácter. Así como Dios es misericordioso, amados hermanos, Él también a nosotros nos anima a ser misericordiosos con los demás. Como dice la Escritura, no pagues el mal por mal, sino el mal que te hacen, págalo con el bien. Eso dice la Escritura, ¿no? Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos en nuestra vida el deber, la obligación de poder reflejar a Dios a otras personas. Como conclusiones, mis amados hermanos, en esta pequeña porción, tenemos lo siguiente. Dios oye tu clamor. Él no es indiferente a tus oraciones. Él está atento y tenlo por seguro que Él te ha escuchado, que tu petición está delante de Él y Él lo va a atender. Y a su tiempo, en su amor y en su voluntad, Él nos va a responder. Su misericordia es para siempre. Por favor, eso tenlo presente en tu corazón, en tu cabecita, que su misericordia es para siempre. Nunca se va a acabar la misericordia de Dios. Su palabra misma dice que sus misericordias son nuevas cada día. Cada mañana se está renovando. En su amor Dios nos da su gracia. Es decir, que no nos da lo que realmente merecemos, sino lo que no merecemos. Eso es lo que el Señor nos da. Aceptemos por amor, por fe, su misericordia y su gracia en nuestras vidas, amados hermanos. Si hoy estamos viviendo tiempos de difíciles, de dificultad, es que Dios está obrando en nuestro corazón. Nos está ayudando, aunque nosotros no podamos percibirlo de primera mano. Pero Él está obrando. Él nos está cambiando, nos está transformando a su imagen y a su semejanza. Y recuerda que Él quiere el bien para tu vida, para mi vida. Por tanto, querido hermano, querida hermana, la fidelidad de Dios tiene dos componentes muy importantes que debemos valorar: su misericordia y su gracia. Yo he podido ver esa fidelidad de Dios
en esos componentes, misericordia y gracia. Y eso es lo que se los comparto y espero que sea de bendición, espero que sea de edificación para sus vidas. Y recuerda que Dios es soberano y que Él está al control de todas las cosas. Él es fiel. Por tanto, querido hermano, querida hermana, corresponde a la fidelidad de Dios con tu obediencia y amor hacia Él. Recuerda del hoyo del cual te rescató. Bien, mis queridos hermanos, espero que este mensaje haya podido ser de bendición, como les dije, de edificación para sus propias vidas, para mi propia vida también. Recordarme de dónde Dios me ha rescatado, de dónde Él me ha socorrido. Y muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga ricamente. A todos.